Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a un nuevo video que lleva por título Introducción a la Administración de Proyectos. Dentro de este video vamos a comprender los conceptos básicos de administración de proyectos. Vamos a conocer el ciclo de vida, impacto y clasificación de los proyectos. Vamos a aprender la función del líder en la gestión del proyecto y vamos a conocer las acciones de un líder para el logro de los factores de éxito dentro de un proyecto. Inicialmente debo de comentar que la información que aquí se presenta está basada en la metodología del Project Management Institute, el PMI, la cual es la organización más grande del mundo en su índole, al estar integrada por cerca de medio millón de miembros en casi 100 países alrededor del mundo. Esta institución publica lo que se conoce como el PMBOK o la Guía del Cuerpo de Conocimiento de Administración de Proyectos, el cual contiene prácticas que han sido compiladas y mejoradas durante los últimos 20 años gracias al esfuerzo de profesionales y académicos en diversos ámbitos, incluyendo la ingeniería. Bien, comenzamos hablando o definiendo lo que es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal que en forma gradual permite lograr un resultado único o un entregable único. ¿Cuáles son las características más importantes a resaltar dentro de esta definición? Bueno, el carácter de temporalidad, que un proyecto sea temporal, indica que tiene un inicio y un fin perfectamente definidos, lo cual no necesariamente significa que sea corto. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pero incluso pueden llegar a ser años. Entonces, que un proyecto sea un esfuerzo temporal no quiere decir que sea un esfuerzo expedito, que sea rápido, puede durar años, pero sí que tenga claramente definido un inicio y un fin. También es un esfuerzo gradual, es decir, que se lleva a cabo paso a paso, por etapas, fases, donde al término de cada una de ellas se tiene un incremento. Eso es muy importante. Que genera un entregable único, que puede ser un bien, no sé, un puente, una carretera, un edificio, o puede ser un servicio, desarrollo de software, entrega de algún servicio electrónico, etcétera. Una característica importante que establece el PMI dentro de las definiciones de proyectos es cuándo se termina un proyecto. El final de un proyecto se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando ya no pueden ser cumplidos o cuando ya no existe la necesidad que dio origen a ese proyecto. Entonces, bien importante decir que se puede tener una terminación anticipada del proyecto y de esta forma decir que ese proyecto ha concluido. Tenemos por acá también lo que se denominan algunos atributos de un proyecto. De acuerdo a la metodología del PMI, tenemos diferentes grupos de procesos, entre los cuales destacan el alcance, el costo y el tiempo. De hecho, estos forman una tríada de restricciones. Pero en este punto se establece que este objetivo, el objetivo de un proyecto, debe ser correctamente definido a través de esas tres variables, a través del alcance, a través del costo y a través del tiempo. También un proyecto debe tener tareas claramente definidas para alcanzar los objetivos del proyecto a través de la definición de una estructura desglosada de trabajo. Tenemos que tener hitos bien definidos. Los proyectos usualmente tienen un cliente, involucran recursos, personas, equipos, materiales, tienen un marco de tiempo específico, tienen riesgos, tienen incertidumbres y tienen criterios de aceptación,
que usualmente están asociados al término de calidad. En cuanto a la comparación entre lo que es un proceso y lo que es un proyecto, la característica más importante de un proyecto es su temporalidad, es decir, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin correctamente delimitadas, y también que son realizados con el objetivo de crear un producto o un servicio único. Lo que sucede con un proceso es que un proceso es un esfuerzo que se puede considerar como permanente, no es temporal como el proyecto, en el sentido de que produce un entregable o un producto de forma repetitiva. Si bien sabemos que aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a la ingeniería industrial, se dedican precisamente a medir y comparar diferentes procesos para determinar las variaciones entre los mismos y mejorar esos procesos. Desde el punto de vista de proyectos, podemos decir que cada vez que se realiza un proceso, se obtiene más o menos el mismo producto. Como el proceso es permanente, hay personas que son asignadas a realizarlo, que hacen básicamente el mismo conjunto de tareas y trabajos cada vez que este proceso se lleva a cabo. También tenemos que hacer la distinción entre los conceptos de programa y de portafolio. Es muy común escuchar, por ejemplo, programas gubernamentales, por ejemplo, un programa de desarrollo social. Y este programa tiene por objetivo bajar los niveles de pobreza dentro de un país. Este programa, que es una iniciativa gubernamental, se lleva a cabo a través de diferentes proyectos. Entonces, estos proyectos serán un grupo de proyectos relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de manera individual. Aquí es muy importante distinguir que dentro de un programa, los proyectos que pertenecen a este programa, digamos que están abonando a los mismos objetivos. Están relacionados y están en conjunto porque están abonando a los mismos objetivos. En el caso del portafolio, es un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se van a agrupar únicamente para facilitar la gestión de ese trabajo, pero no quiere decir que estén, digamos, abonando a los mismos objetivos. Puede ser que pertenezcan a la misma organización. En el caso de gobierno, tendría que ver con, por ejemplo, la organización que tenga el gobierno, en el caso de México, las secretarías de Estado, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, que tendrían diferentes proyectos que formarían un portafolio para ese gobierno, pero que no necesariamente estarían abonando a los mismos objetivos. Bien, por otro lado, vamos a hablar acerca de los interesados del proyecto, muy famosos, conocidos como los stakeholders, y son personas u organizaciones como clientes, patrocinadores, la organización ejecutante y en general el público que va a estar activamente involucrado dentro del proyecto. Son personas, son entidades cuyos intereses se van a ver afectados de forma positiva y también, muy importante considerarlo, de forma negativa por la ejecución o la terminación del proyecto. Pueden ejercer influencias sobre el proyecto y sus entregables. Esa es una de las partes más importantes, saber la influencia que tienen sobre el proyecto y la presentación de sus entregables. Hablando de las restricciones del proyecto, hace un momento mencionaba acerca de los grupos de procesos definidos por el PMI y que se establece como de los más importantes el tiempo, el alcance y el costo que forman esta triple restricción, conocida como la restricción tradicional. Si, por ejemplo, tenemos algún cambio dentro del proyecto que nos aumente el alcance, definitivamente tendremos que contratar más recursos, tener más costos o alargar más el tiempo con los mismos recursos. Sin embargo, existe una restricción que ya es ampliada y eso tiene que ver con la introducción a esta triada o a esta restricción triple de la calidad,
y posteriormente de la satisfacción del cliente. Muy importante porque, pues, en el ejemplo que decíamos, en el caso de que nos aumenten el alcance, pues otra opción podría ser reducir la calidad de los productos entregados. Sin embargo, ahí establece o ahí entra el tema de la satisfacción del cliente, la cual también se vería reducida y no es de los objetivos que perseguimos dentro de un proyecto. ¿Cuándo podemos considerar que un proyecto es exitoso? Para que un proyecto sea exitoso, debe de estar dentro del presupuesto en la fecha indicada y cumpliendo con el alcance definido previamente. Ahora hablaremos del concepto de gestión de proyectos, ¿no? Hemos estado revisando alguna de la terminología básica de proyectos, del concepto de proyectos. Y dentro de esta terminología tenemos lo que es la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Un administrador de proyectos, un gestor de proyectos experimentado, será una persona que tenga habilidades dentro de la gestión del proyecto para llevar a buen término el proyecto que se le encomiende. Por ejemplo, tendrá la habilidad de poder conversar con un cliente y poder captar realmente cuál es la sensibilidad de ese cliente, a qué es más sensible ese cliente, al alcance, al costo, al tiempo, a la calidad, y pondrá manos a la obra para poder trabajar en esa sensibilidad y poder llevar a cabo un proyecto el cual sea exitoso a los ojos de su cliente. ¿Ok? Por eso se dice que tienen que tener conocimientos, ¿sí? Técnicas, herramientas, pero sobre todo habilidades para llevar a cabo el proyecto con éxito. La gestión de proyectos es más que únicamente distribuir asignaciones de trabajo a personas y esperar que de alguna manera logren un resultado deseado. Esto es muy importante. Entre más tareas se delegan, entre más instrucciones detalladas se dan, se vuelve muy importante dar seguimiento a dichas tareas. Cuando un administrador de proyecto distribuye tareas, pues no únicamente su labor se reduce a asignarlas, tendrá que darle seguimiento, tendrá que resolver conflictos, tendrá que estar resolviendo problemáticas asociadas a estas tareas que fueron encomendadas. Las personas requieren información concreta y habilidades reales para trabajar de manera satisfactorias dentro de un ambiente de proyectos. ¿Cuáles son los beneficios esperados de gestionar proyectos? Bueno, pues mejorar la eficiencia de los recursos, aumentar el crecimiento empresarial, mejorar la satisfacción de los clientes, como mencionaba hace un momento, brindar la oportunidad de ampliar servicios y ofrecer mayor productividad. Los administradores de proyecto son personas responsables de la integración de los recursos asignados para terminar el proyecto de acuerdo con el plan. Esa es la máxima responsabilidad de un administrador de proyecto. Concluir el proyecto de acuerdo con el plan, haciendo eficiente el uso de los recursos que le fueron asignados. Inician cambios en los planes y programas y sobre todo afrontan los problemas persistentes que ocurran en los planes que hagan que no se pueda trabajar en ellos. ¿Cuáles son las acciones de un buen administrador de proyecto? Tener compromiso. Los buenos líderes comprometen a otros, pero lo más importante, se comprometen ellos mismos y lo demuestran con el objetivo que se busca. Asumen las consecuencias de sus decisiones y sus actos y crean un contexto en el que es posible fallar y generan un conocimiento más que un contexto de trabajo, se preocupan más por conectar con su equipo de trabajo, demuestran más por sus acciones que por sus decisiones y trabajan codo a codo con los miembros del equipo de trabajo.
Por último, vemos esta lámina que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto. Y aquí vamos a hacer una nota muy importante. Estamos hablando de los grupos de procesos de los proyectos, los cuales podemos definir como los grupos de procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Aquí es muy importante no confundir nunca los grupos de procesos con las fases de un proyecto. Cuando el PMI habla de fases de un proyecto, está hablando de la necesidad de que un proyecto por sus dimensiones lo tenemos que dividir en partes más simples de manejar. Pensemos en la repavimentación de una carretera de 400 kilómetros. Seguramente, por lógica, no podremos hacerlo, digamos, en una sola fase. Tenemos que partirla en 4, 5, 8 o más fases. Entonces, lo que establece el PMI es que, bien, partimos en fases esa carretera, vamos a irla pavimentando en fases, pero cada una de esas fases tiene un inicio, una planeación, una ejecución, un monitoreo y control y un cierre, que si bien se pueden llevar a cabo de forma secuencial, también podría ser traslapada, podría convenir hacer al mismo tiempo el inicio y el fin, etcétera. Eso ya lo definirá. Aquí lo importante es establecer que estos grupos de procesos tienen que ver con el inicio, la planeación, ejecución, el monitoreo y control y el cierre, y no tiene que ver con una fase de inicio, fase de planeación, sino que son grupos de procesos. ¿Por qué? Porque hay varios procesos que se ejecutan al inicio, cuando se planea, cuando se ejecuta, cuando se controla y cuando se cierra. O sea, fase le llamamos a esta necesidad de dividir un proyecto grande en, digamos, partes más manejables. Y aquí lo que establece este gráfico es una gráfica en dos dimensiones, donde el eje vertical lo establece el nivel de esfuerzo y el eje horizontal el tiempo invertido. Como podemos ver, las dos fases, digamos que establecen menor nivel de esfuerzo y menor tiempo, son el inicio y el cierre. Sin embargo, la fase de planeación, si bien establece menos esfuerzo que la ejecución, es algo que se lleva a cabo durante prácticamente todo el proyecto. Como podemos ver, la planeación intersecta con el inicio, con la ejecución y hasta con el cierre. Digamos que tenemos que planear el cierre, es lógico. Y la ejecución, pues como todo el tiempo estamos realizando trabajo a través del equipo de trabajo, bueno, pues se realiza de inicio a fin con el mayor nivel de esfuerzo. Bien, hasta aquí este primer video y en el siguiente video vamos a hablar acerca de cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar durante el inicio del proyecto.